Ya, entonces, en el bloque anterior revisamos este método, el método mapa de Carnot. ¿Quedó alguna duda? ¿No? Ya. Quedan un par de cosas por ver al respecto. Que es lo siguiente, es cómo podemos representar un mapa de Carnot, pero de una forma simplificada, o abreviada en realidad. Eh, el mapa de Carnot lo podemos anotar de otra forma distinta, utilizando estos tres símbolos, el sigma, pi y el símbolo de vacío, ¿ya? O una phi. Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos? Este símbolo lo utilizamos y luego en un paréntesis en su interior vamos a colocar los números, pero en base 10 de las combinaciones binarias que llevan unos. El pi lo vamos a utilizar para indicar los ceros y en su interior vamos a colocar los números en base 10 en donde las combinaciones binarias sean iguales a 0. Los unos. Entonces, esto va a estar relacionado directamente con la suma de productos. El pi va a estar relacionado con el producto de sumas. Y el término phi o el símbolo que es como el vacío, van a ser términos que van a indicar en las ubicaciones dentro de las casillas del mapa donde aparece un término que se llama X. Ese término X, en algunos libros aparece como el término no importa. Aparece también en inglés como don't care o simplemente indeterminado. Entonces, son aquellas casillas en donde no importa si es un 1 o un 0. Y se denota con una letra X dentro de la casilla. Aún no hemos visto ningún caso con ello, pero prontamente lo veremos. Así que veamos ejemplos de esta notación. Acá, en esta notación, tenemos el vacío, que indica los términos que no importan o que son indeterminados, que da lo mismo si es un 1 o un 0. Entonces, el pulsador. Ya, entonces, acá lo que están observando es un mapa de Carnot que incluye solamente unos en distintas combinaciones binarias. Entonces, la forma abreviada de representar el mapa es denotando la función f de ABC, que son las variables, igual el símbolo sigma, y en su interior se indican los valores en base 10 de las combinaciones binarias donde aparecen los unos. Entonces, está en 0, en 1, en 3 y en 4. Es ahí donde están los unos y se anotan solamente esos valores dentro del paréntesis. Obsérvenlo, se anotan solamente los valores decimales correspondientes a las combinaciones binarias. Por ejemplo, para que sepan de dónde salen esos valores, o si no los ven, la casilla que vemos acá, esta que tenemos aquí, el 4, corresponde a la combinación 1, 0, 0, donde ese 1 de la izquierda es el más significativo, por lo que esto es un 4 en base 10. ¿Sí? Este 1 de acá es la combinación 0, 0, 1, 1. Es un 3 en base 10. Lo paso de... Cada casilla tiene una combinación binaria. Y lo paso de binario a base 10. Esa es la combinación 0, 0, 1. Por eso es súper importante que ustedes siempre consideren el valor de la variable de la fila como el más significativo. Y luego las columnas. Si no, cambia todo. ¿Sí? ¿Están claros? Luego, equivalente, pero con los ceros. Los ceros se denotan con el símbolo pi, que ven acá, y en su interior colocamos los valores decimales de las casillas en donde están los ceros. Este que está ahí
es la 0, 1, 0, y que equivale a un 2 en base 10. Este que está acá es el 1, 1, 0, y equivale a un 6 en base 10. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces cada 0 en su respectiva combinación, la combinación denotada como un valor decimal, se anota dentro del paréntesis. Con el símbolo pi es el 0. Así que, y el término no importa, lo tenemos acá. Entonces, con el término no importa, acá sería, bueno, f de A, B y C quedaría en un paréntesis esta casilla, que es la 0. Luego esa casilla, que es la 1. Y la última, que es esta, 1, 1, 0, es un 6. Y así quedaría denotado. Siguiente ejemplo. Es con unos. ¿Cuál ocupo? Sigma. Claro, sumatoria. Entonces, este corresponde a un 3. Entonces sería 2, 3. Y así está denotado de forma reducida. Otro ejemplo, ahora con ceros. Entonces, esto sería la función. Ya, uso ahora el símbolo de pi. Voy a colocar acá, creo que está escribiendo derecho, ¿o no? Entonces ahora quedaría el 0, ese es el 3, luego este que es un 5 y el 7. Ahí tenemos. Y ahora, ¿qué pasa si tengo varios términos? Tengo que elegir si lo hago con los ceros o con los unos, y el término don't care tengo que anotarlo sí o sí. Entonces la función quedaría como f de a, b, c, y aquí voy a elegir los ceros. Entonces anotaré el símbolo pi, quedaría el 1, 3, 2 y 7. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2. Ah, ¿por qué anoté el 3? Me equivoqué. Ya, no hay que anotar, bueno, en este caso elijo los ceros, no hay que anotar los unos, no es necesario. Solamente si claro, el don't care significa el término X que faltaría. Entonces aquí anotamos, y que sería el 4 y el 5. ¿Y el cero, profe? ¿Se nota con una suma o se nota así? Claro, y acá lo más conveniente es colocar simplemente una suma. Ya, así que es probable que salga algo así. Y bueno, si fuese con 4 variables, simplemente deben considerar las nuevas combinaciones nada más. Profe, consulta, pero en el otro se tomaba o los 0 o los 1. Claro, Y
Es que no es necesario anotarlos todos, porque se entiende que si anota los unos, los restantes que quedan son ceros. Ah, ya, ok. Y luego, bueno, acá, ¿cómo quedaría? Quedaría f de a, b, c, d igual. Claro, anotamos los unos y quedan, este es el 3, el 2, 7. 7, 1, 1, el 8, el 9. Entonces queda el 2, 3, 7, 8, 9 y 12. Y agregamos Lo otro. los términos que no importan, que serían el 0, el 1, este que estaría acá, el 1, 0, 1, 1, queda 8, 2 y 1. 1, 1. 1, 1. Y este, el 10. Entonces queda como 2 quiere el 0, el 1, el 10 y el 10 más 1. Y ahí estaría. ¿Alguna duda? ¿Cómo en qué? Por ejemplo, si cuando se hace para hacer esto de reducir funciones, por ejemplo, con escala de Bott, y el mapa de Carnot presenta ese mismo formato. Ah, Entonces, que usted dice que que esté dado así, claro, inicialmente. Y- claro, que está el mapa Carnot y que por ese motivo nos digan que tenemos que considerar la X, ¿se sumarían a la función o se ah, hace de esta misma manera? claro. No, ya. Usted dice que esté denotado así. Claro, O así, ¿y qué hace con la X? ¿A eso se refiere? claro. Ya, es que la X se puede considerar un 1 o un 0 a conveniencia. Si nos conviene de que sean las X unos para que los grupos sean más grandes, se deben tomar como unos. En la X ustedes la pueden considerar X, o sea, 1 o 0, según les convenga para que los grupos sean del mayor tamaño posible. Si nosotros hiciéramos suma de producto en ese caso, serían cuatro grupos, ¿no? Acá, si claro, claro, si hiciéramos suma de productos, este con este Algo que y sería. este con este deberían ser unos. Y aquí hacer un grupo de 8. Los 4 de abajo con los 4 de arriba. Claro, claro. Y dos grupos pequeños que quedarían así. Claro. Serían 3 grupos. Yo tengo una consulta. Eso sí es la otra, la anterior. El mapa que está abajo, tenemos que poner aparte de la pitatoria reducida, tenemos que poner la sumatoria. Porque también hay 0, 1 y X, entonces Claro, tendríamos que poner las tres. no, o puede ser el 0 o los unos. Uno como que elige o... Sí, uno elige. Y la X va sí o sí. Ya. Porque uno entiende que si, por ejemplo, están en pi, están los ceros, las restantes que quedan son unos. Ya, y volviendo al otro ejercicio, entonces, va. Son términos que pueden ser unos o ceros, a conveniencia. Ustedes los pueden tomar como unos o ceros. Por ejemplo, lo que preguntaban recién, si estas X, si me aparecieran en un mapa de Carnot y tienen que hacer los grupos, entonces sería conveniente que estos sean unos, para que acá me quedase un gran grupo de 8, de 8 unos, y luego tendría que ser un grupo así y otro así, y ahí estaría hecho. Donde acá lo importante es que la X
ha sido, ha sido considerada como 1. Profe, y en el caso de que la X esté en otro lugar, por ejemplo, que vimos un mapa carnal que se hicieron tres grupos como de cuadros solo, como de dos grupos que están en un lugar que no corresponda, también sería tomar, por ejemplo, como grupo si sea de cero o ¿Cómo cero. dónde? Como por ejemplo el mapa carnal que había visto al principio, A ver, que eran como 3-1 en grupos separados. pero ¿más atrás? Era como más arriba, sí, era un... O mejor dígame cómo era el mapa. ¿Qué? Era algo parecido, por ahí debe estar, sí, eran como 3-1 que hacían como tres grupos separados. La página 28. Ah, mucho más atrás. A otro. Ahí. Acá. En un caso así, pero acompañado con X, Ah, o sea, por ejemplo, si si, fuese el caso de lo 1 en vez de X, por ese si motivo, quedara como una X acá. A ver, por ejemplo, lo voy a dibujar de nuevo. Usted dice, bueno, me quedo medio chueco, como que tuviera un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá. o sea que eso 1 realmente sea la X. En vez de 1, X. Claro, y que el resto se componga de 1 y 0. Que queden como... Ya, voy a inventar. Ya, si fuera algo así. Claro. ¿Qué se haría acá? Bueno, uno siempre busca o suma de producto, producto de suma. Vamos a suponer que en este caso serían sumas de productos con los unos. Debo hacer grupos. Entonces, para hacer grupos, acá creo que quedó súper chueco donde estoy como inclinado. Sí, quedó súper chueco. Puede ser un grupo. Claro, acá lo que convendría sería que quedara ese grupo y, por ejemplo, ahí yo tengo una X. Entonces, si esa X la considero un 1, me convendría porque podría ser un solo grupo de 4 unos y unir esos con eso. Entonces, uno tiene que elegirlo como a conveniencia, de modo tal de que los grupos puedan ser lo más grandes posible. Y las otras X no las considero. Entonces no importa con la medida de X, sino que mientras que se logre hacer el grupo más grande. Exacto. Pero por ejemplo, ahí no conviene hacer mejor eso en vez del otro porque con los ceros tendría que ser a un grupo. Que haría un grupo de Es que no, pues ahora, 4. claro, si lo hacemos con ceros también sería un solo grupo. Un grupo de 4. Pero siempre a conveniencia dependiendo de lo que se pida. Ya, entonces, con eso terminamos esta parte de mapas de Carnot. Y ahora lo que viene es aplicar esto, pero para desarrollar circuitos combinacionales. Entonces tengo que cambiar el PowerPoint. Profe, ¿y ese PPT dónde lo tiene compartido? En la página del curso. ¿En el link? En la página del curso hay un Ah, menú virtual. ya, ok, en el Sí. virtual. Entonces, ¿saben? Me faltó ver algo que es importante. No, lo vemos en la otra clase.
PEP llega hasta esta clase, ¿no? ¿Qué? La PEP llega hasta esta clase. Sí. Profe, está la clase 1 nomás grabada en la virtual, ¿Cómo? ¿no? Está solamente la clase 1 grabada en la virtual. No se grabé todo. Ah, sabes que aquí me aparece clase 1, bloque 1, clase 2, ¿Y la bloque otra no le aparece? ya, no me aparece la 1, po. Clase 1, bloque 1, clase 1, bloque 2. Y es la única que aparece. Ah, voy a revisar. Y más abajo ¿No está? ¿Y ahí? no aparece en documental, Google, aritmética. Ahí está. Ah, esas son las Sí. otras. Ah, ya, ya. Ah, verdad, de boile. Ya, sí, verdad. Sí, sí está. Me asusto, me asusto. Ya, ahora sí. Ya, entonces, a continuación lo que veremos es cómo diseñar circuitos combinacionales y en qué se caracterizan. Lo que vamos a hacer es aplicar una metodología que está bien estructurada en 4 pasos para hacer el diseño de circuitos que se denominan combinacionales, en donde nosotros vamos a desarrollar pequeños circuitos que van a estar conformados por un comportamiento de distintos dispositivos, como por ejemplo, vamos a poder controlar un dispositivo tal como una luz LED, que sería lo más sencillo, una válvula, un actuador de 2 estados, y esto va a depender a partir de estados presentes en la entrada de un circuito. El circuito va a estar conformado por compuertas que van a formar una función lógica. Cada ejercicio va a tener un enunciado planteando un problema. Bueno, quizá en algunos casos se vuelven complejos más que nada por los términos que se usan o dispositivos que se mencionan, pero la verdad que hay que ir buscar en internet a qué se refiere, pero lo que sí deben saber es que siempre van a existir a un circuito combinacional entradas y salidas. Y acá está ejemplificado de una manera muy general que el circuito combinacional va a tener entradas y salidas. En las entradas, ¿qué sería lo más simple que podemos encontrar? Son estados lógicos que corresponden a niveles de voltajes accionados por pulsadores. Entonces, para conectar pulsadores se dan siempre 2 casos: la conexión pull-up y la conexión pull-down, que creo que debería estar acá en la última hoja del PowerPoint. Denme un instante. Si no, lo dibujo. No está. Entonces lo dibujo. Voy a agregar una hoja adicional. Eso dependía de la resistencia y la tierra que estaban. Entonces vamos a colocar acá entrada más simple de un circuito es el pull-up. Y la conexión pull-down. ¿Y se ve? Ah, no se ve aún. Ya, entonces lo que les decía, la entrada más simple sería el circuito pull-up o pull-down. Entonces se los voy a dibujar acá. Acá está el lápiz. Ya, ¿en qué consisten estos circuitos con los que podemos generar estos 2 estados lógicos?
El pull-up consiste en una resistencia conectada en serie con un pulsador. El pulsador se debe conectar a tierra, la resistencia se conecta a 5 volts. Y el punto medio entre los 5 volts, o sea, entre la resistencia y el switch, es el punto donde tendremos un voltaje de salida, un Vout, y acá tendremos el estado lógico. Cuando el switch esté abierto, en el Vout tendremos un estado alto, un 1 lógico. Cuando el pulsador esté cerrado, se conectará la salida a tierra y tendremos un 0. Ya, ese es el circuito más simple que se puede implementar para generar estados lógicos. Luego, el otro circuito es el pull-down. Claro, cuando está abierto el switch, tenemos un 1 lógico, 5 volts. Pero cuando se cierra, se conecta a tierra y tenemos un 0. Y el pull-down es un switch en serie, también con una resistencia. La resistencia está conectada a tierra. Está conectado a 5 volts el switch y el punto medio es el Vout. Entonces, ese punto ahora tendrá 0 volts cuando el switch esté abierto y cuando se cierra tendrá 5 volts. Entonces, esa es la forma más sencilla de generar dos estados lógicos. Obviamente que suele pasar que en los contactos, como son contactos mecánicos, que se cierran o se abren, se genera un rebote de la señal eléctrica. Ellos lo pueden observar con un osciloscopio. Y claro, ahí en ese caso habría que conectar otro elemento del circuito para evitarlo, pero es algo que se verá posteriormente. Profe, ¿podría explicar de nuevo ese, por favor? Profe, el pull down, cuando está abierto el switch, es un 0. Cuando está abierto no hay conexión, entonces aquí es 0 volt. Pero cuando se cierra tenemos 5 volt. 0 sería 0 volt, 0 lógico, 5 volt, 1 lógico. Entonces esa sería la entrada más simple. Y la salida del circuito, lo más simple sería un diodo LED. ¿Conocen los diodos LED? Ya, el diodo LED tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo debe estar conectado a 5 volts o a positivo, el cátodo a negativo para que se polarice directamente y se encienda. Ya, generalmente uno adiciona una resistencia para limitar la corriente. Entonces ellos deben tenerlo en cuenta. Aprovecho de dibujarlo acá. Recuerden, el diodo LED se dibuja con ese símbolo. Acá tenemos el ánodo, el cátodo, y es recomendable siempre colocar acá una resistencia para limitar corriente. ¿De qué resistencia estamos hablando? De 220 ohms, que es lo típico. Ya, ese sería entonces el elemento de salida más usual que podemos utilizar. ¿Alguna inquietud? Entonces, nosotros nos encontramos que cuando diseñamos circuitos tenemos dos opciones: hacer el circuito esquemático o hacer un diagrama lógico. El diagrama lógico solamente considera las compuertas, nada más. Y las entradas y las salidas las anotamos con letras. No dibujamos el circuito que genera el estado lógico. No dibujamos el elemento que usamos para visualizar la salida. Usamos simplemente letras. Eso sería el diagrama lógico. Las compuertas se pueden anotar como yo se las mostré, que es la norma, está la norma ANSI y está la IEC, que eso igual lo tienen que ver en el laboratorio. Y bueno, todos los esquemáticos van a ser considerando las entradas, el elemento
que genera los estados lógicos, el elemento que muestra la salida, pero en el diagrama lógico no, solamente las compuertas. Ella después va a tierra en Yodo. Claro, yo lo puse en negativo, dibujé la tierra. Ya, entonces, característica del circuito combinacional es que el estado de la salida depende directamente del estado presente de las entradas. Si cambian las entradas, es muy probable, según su tabla de verdad, que cambie la salida. Luego, tenemos un procedimiento de 4 pasos para desarrollar el diseño de un circuito combinacional. Primero, hay que leer el enunciado de la problemática, identificar claramente cuáles son las entradas y cuáles son las salidas que tendrá el circuito. Ya, eso depende de la necesidad, de para qué se use. Hay que leer el enunciado. Si no lo entienden una palabra, investigar de qué se trata. Si es que se habla de algún elemento particular, investigarlo. Luego hay que construir la tabla de verdad que describe el comportamiento indicado por el enunciado. Entonces, una vez que tenemos claro cuántas entradas son, podremos saber cuántas combinaciones son en total. Si tengo 3 entradas, entonces será ¿cuántas combinaciones? 8. Si tengo 5 entradas, 32. Luego, una vez que se construye la tabla de verdad, la salida, según el enunciado, tenemos que anotar cuáles van a ser los valores. Luego hay que simplificar la función de la o las salidas que tendrá el circuito. Para eso, bueno, la idea es que si es como algo sencillo y evidente, a lo mejor por vol, por propiedad, uno puede determinar cuál es la función, pero generalmente no lo es. Entonces hay que usar el mapa de Carnot. Y finalmente hay que dibujar el circuito que implementa la función mediante las compuertas lógicas. Según lo que se les pida, se les puede pedir que dibujen el diagrama lógico, que es solo con compuertas, las variables de entrada se anotan con letras, la salida igual, o si es un esquemático de circuito, eso debe incluir todo el detalle. Bueno, entonces vamos a hacer un primer ejercicio muy simple. Voy a tratar de hacer al menos 2 ejercicios, uno simple y uno un poco más complejo. Ya, dice que se desea diseñar un circuito de 2 entradas, X e Y. Dice, en la salida debe obtenerse el valor presente en la entrada más el número 5. O sea que tengo 2 entradas, aquí es evidente, no hay que pensar mucho. 2 entradas, ¿cuántas combinaciones va a tener la tabla? 4. Y necesito que a ese valor, que puede ser 0, 1, 2 y 3, se le sume un 5. La cifra más alta que sería cuando tengo 3 más 5, que es 8. ¿Cuántos bits necesito para escribir el 8? 4. Y ahí están anotados los 4 salidas. Entonces, la tabla de verdad acá sería esa, donde tenemos en el X, tenemos el X, el Y. Tenemos las 4 combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y luego tenemos las salidas, donde la salida es el valor de entrada más 5. Entonces, 0 más 5 es 5. Aquí se denota 1, 0, 1, 0. Ahí tengo el 5 binario. Después, la combinación 0, 1, que es un 1. 1 más 5, 6. Y aquí está anotado el 6. 1, 1, 0. El 2 más 5 es un 7. Ahí está anotado el 7. 3 más 5 es 8. Y ahí está anotado el 8. Entonces, en este caso tengo 2 entradas, tengo 4 salidas. Profe, ¿por qué más 5? Porque el enunciado lo pedía. Entonces, en este caso, se deben hacer mapas por cada salida. Entonces son 4 mapas de Carnot y debo encontrar cuál es la función lógica de cada salida. Entonces, hay que aplicar mapa de Carnot de inmediato
Ahí están dibujados los mapas de Carnot. Sí, pues, ¿cuántos bits se escribe el número 8? En binario. Sí. Entonces, acá tenemos, dice, vamos a simplificar las funciones lógicas mediante mapas de Carnot. ¿Ya? A menos que sea muy evidente. Mire, yo lo voy a hacer primero por mapas de Carnot y en algunos casos de dos variables uno lo puede hacer más evidente, pero vamos a hacerlo con mapas de Carnot. Entonces, comenzamos con el S3 en orden. Ya, entonces comenzamos con S3. Este de acá va a ser para el S3. Entonces, voy a usar la obtención de sumas de productos. Entonces voy a seleccionar solamente el 1. Entonces, este es el único 1 y que está en la combinación 1, 1. Estaría acá. Entonces, ¿cuántos grupos van a quedar ahí? Solo uno. Entonces, va a quedar ese. No hay que analizar mucho, se mantienen las dos variables, la X y la Y. Entonces me va a quedar acá un producto, el S3 va a ser igual a X por Y. No hay más. No se le suma nada porque eso es todo. ¿Ya? Después, con la variable S2, acá en S2 tengo 3 unos, un 0. Entonces es más simple hacerlo con el 0. ¿Ya? Si no me exigen que lo haga por suma de producto o producto de suma, yo elijo lo que se me haga más simple. Acá voy a tomar un 0 nada más. Es ese. Entonces el 0 está en la combinación 1, 1. Acá estaría. Ahí está el 0. ¿Cuántos grupos son? 1. ¿Por qué en el 1, 1, profe? Porque está acá, es el 1, 1. 1, 1 está el 0. Ah, ya. Entonces, aquí es súper sencillo. El S2 ahora es una suma la que obtengo. Claro. Entonces me va a ser X más Y, pero ambas variables están en 1. O sea que quedan negadas. Después, en el S1, tengo dos ceros y dos unos. Bueno, aquí da lo mismo cuál tome. Entonces lo voy a hacer con los unos. El primer 1, que es este, está en 0, 1. 0, 1. Y el otro está en 1, 0. Entonces, ¿cuántos grupos son? 2. Lamentablemente no son adyacentes. Entonces, ¿qué me queda? Para este grupo me va a quedar el X negado por el Y. Para este me va a quedar X por Y negado. Entonces, la función lógica de S1 es una suma de estos dos productos y eso se parece a una XOR. Entonces esto lo podemos cambiar enseguida por una compuerta que se llama XOR o el OR exclusivo. ¿Ya? Entonces esto es del S1. Y finalmente el S0. El S0 también tiene 2, 1 y 2, 0. Ya lo voy a hacer con los 1 nada más. Me quedan el 0, 0, 1, 1 y en el 1, 0. ¿Cuántos grupos? 1. De 2 unos. Me queda eso. Aquí de inmediato puedo ver que la variable que cambia es la X. Se mantiene la Y. Entonces queda S0 igual Y, pero negado. Entonces tengo tres funciones lógicas, una por cada salida. ¿Y eso qué me falta hacer? El diagrama que puede ser un esquemático o un diagrama lógico. El diagrama lógico solamente lleva compuertas, las entradas son letras, las salidas letras. Y el esquemático incorpora todo. Entonces, lo voy a dibujar de ambos modos.
Ya, entonces, vamos enseguida a la siguiente página. Ya, eso no sirve de nada. Voy a borrarlo. Entonces vamos a hacer primero el diagrama lógico. Va. Está. Diagrama lógico. Entonces aquí las letras son las X y la Y. Entonces aquí voy a colocar dos líneas que van a representar donde estarían las señales requeridas va, de X e Y. Y ahí voy a hacer el dibujo para cada salida. Entonces voy al lápiz. ¿Dónde está el lápiz? ¿Se apagó esto? ¿Va? Se adelantó una hoja, a ver. Ahora sí. Ya, entonces, tengo que dibujar las salidas y su función lógica. La primera sería el S3 es X por Y. Entonces, oh, que me quedó chueca esa línea. Ya, el X por el Y, tomo las señales, aquí voy a generar un saltito y voy hacia la función lógica. Ahí estaría el X por Y. Y esto es el S3. Ya, voy a regresar para ver la otra, que es el S2. El S2 requiere el X y el Y negado y luego en una suma. Puede ser una NAND. No, no es lo mismo. Aquí tenemos X más Y negado. La NAND sería X más Y y todo negado. ¿Por qué no un NOR? Ah, ¿Un NOR negado? ¿Un NOR negado? no, pues sí, una NAND. Sí. Por el Apliquen desde Morgan. de Morgan. ¿Qué nos quedaría? Con uno de multiplicación. Nos quedaría X por Y todo negado. X por Y. Todo negro. Ah, ahí sí. Una NAND. Claro. Pero lo voy a hacer como estaba anotado, ¿ya? Para que quede explícito. Y aquí tendríamos el S2. Luego el S3 es una XOR. El S1.
Oh, como que ya me acostumbré a escribir chueco. Desde la perspectiva me queda bien. Ya, entonces acá requiero el X y el Y nuevamente. Y finalmente el S1 que es el Y negado. Ya, el S0, perdón. Y como está acá el Y negado, simplemente me cuelgo de ahí y me estoy ahorrando una compuerta. Y ahí sería el diagrama lógico. Profe, pero el otro no llevaba un simbolito con la X. ¿Cuál? El de atrás, o sea, el de abajo, ¿Dónde? el S1. ¿Por qué? ¿No el anterior? No, por el anterior. Cierto que el S1 tiene ahí X, No, pues si tiene, es un XOR. claro. El X XOR Y. Y acá estaría, este es el XOR. Tiene doble rayita. Ah, tiene ya, Sí, no la había visto. No la sí. había visto. Tiene doble rayita. Entonces, ese Claro. sería el diagrama lógico, Ujú. solamente indicando las compuertas. Pero si se les pide un esquemático, ya el esquemático requiere el, el uso de que el X y el Y sean correspondientes a, puede ser un pull up, un pull down, y en las salidas hay que colocar LED, que es como lo mínimo. ¿Ya? Entonces yo voy a tomar este esquema y lo voy a traspasar a otra hoja para hacer esa parte del circuito que estaría faltando. ¿Ya? Para que sea el esquemático. Tengo que salir de acá. Un segundo. Ya estoy acomodando el mismo diagrama porque ya si fuera un esquemático, podríamos considerar el diagrama lógico. Sí, no es lo ideal porque cada compuerta está dentro de un circuito integrado. ¿Ya? Entonces, uno podría decir, ya, una forma simplificada sería agregar la entrada y la salida, pero considerando de que cada compuerta debe estar incorporada en un circuito integrado. Sobre todo, bueno, aquí son las tres distintas, una AND, una OR y una XOR. Serían tres circuitos integrados distintos. Y las compuertas de negación sería otro circuito integrado. Ya, entonces, si yo ahora voy a agregar nada más la parte de la entrada y la salida, pero si uno lo implementa, debe tener en cuenta ello. Entonces, acá debería estar voy a colocar acá un pull-up. Y por ejemplo, esta salida estaría conectada acá. Y ahí tendríamos la X.
Acá estarían conectados los 5 volts y generaríamos los dos estados. Y aquí voy a hacer otra R con otro switch conectado a tierra. El punto medio lo conecto acá. Claro, y este también sería conectado a 5 volts, serían dos pull down y este sería mi I. Ya, entonces eso consideraría, si uno tuviese que armarlo en un protoboard, debería considerar eso, que hacer también los switches con los que va a generar los estados lógicos. Y acá en las salidas, en cada salida, oh, porque estoy escribiendo cada vez más chueco si no estoy en la misma posición. Profe, pero ¿y por qué ocupa dos distintos? Porque son dos señales distintas. Ok. Entonces, acá, Era lo que había dicho antes que era. ya, acá, ¿qué tendría que colocar? Tendría que colocar una resistencia y luego el diodo LED. Disculpen el dibujo que no es tan lindo. Y ahí estaría conectada una tierra. Y esto mismo se repetiría claro, esto en un software de circuitos queda mucho más lindo. Yo lo mando. Entonces estos deberían ser diodos. Diodos LED. Entonces, claro, ahí uno podría tener algo para implementar un circuito esquemático, considerando las entradas, las salidas. Cuando uno lo implementa esto, en la realidad, ¿qué pasa? Que el contacto mecánico, si genera mucho rebote de la señal, uno tendría algunos problemas, ahí se puede resolver de una manera sencilla con un condensador. Ah, porque se me ocurrió. Podría ser, bueno, o sea, primero que nada son dos variables. Por cada variable necesito un circuito que genere los dos estados. Entonces podrían ser pull up o pull down. Yo decidí hacerlo con pull up. Así que eso, ahí tendríamos un esquemático que luego uno podría implementar. Claro, la versión de esquemática ya más depurada consideraría colocar los circuitos integrados y hacer las conexiones de cada uno de ellos, porque cada circuito requiere alimentación. Entonces, yo voy a compartir un video donde ustedes puedan simular circuitos, que es el software Tinkercad. Tienen que usar Tinkercad. Yo se los voy a mostrar rápido, pero les subo un video donde muestro haciendo circuitos. Un instante que está cargando la página. ¿La del pull-up? ¿O eso? Bueno, el internet sigue súper mal.
Ya, acá tengo el software. O sea, es una web que funciona para simular. Entonces acá uno puede hacer diseños 3D. Ahí bueno, ahí está haciendo unas cajitas. Puede dibujar, vamos a ir a los diseños, circuitos. Y hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer. ¿Ya? Por acá creo que está el ejemplo. Ya, aquí hay, lo voy a modificar para que lo vean. Entonces esto es como estar en un laboratorio donde tenemos disponibles las compuertas lógicas, la fuente de alimentación, una placa de pruebas, los LED, entre otros. Entonces, a ver, muy grande. Ahí. Entonces acá, ¿qué se observa? Se observa de que aparece ese switch que está ahí, a la derecha donde está el cursor, son 4 interruptores. Entonces, para que pueda detectar los estados lógicos, hay que hacer un pull-up o un pull-down. En ese caso son pull-up. La fuente de alimentación que está acá está conectada a estas 2 líneas de la placa de pruebas, que son horizontales. Están interconectados todos esos puntos, acá abajo también. Y estas líneas son verticales. Entonces, se implementa acá este es un pull-down o pull-down. Y luego se van tomando las conexiones desde el punto medio del circuito y se van llevando hacia las distintas compuertas. La verdad que está desenfocado, no se alcanza a visualizar cuáles compuertas son. En el video lo podrán ver mejor. Y claro, es solamente una salida. Aquí está la salida con el LED. Siempre deben colocarle al LED una resistencia. Si no lo colocan, se les va a quemar. ¿Ya? Y se quema virtualmente. Así que, claro, el circuito que acabamos de hacer, podrían implementarlo acá. Podría ser una tarea. Claro. Por unas décimas. ¿Pero qué circuito que vimos recién? ¿Sí? Puede ser la diferencia entre un 3.9 y un 4. Ya les tengo que compartir el video para que lo puedan ver. Ya la semana siguiente vamos a seguir haciendo ejercicios. Voy a buscar videos de esto para que tengan más material de estudio. Silencio. Silencio. ¿Para la prueba? Falta algo. Profe, ¿pero qué circuito es el que hay que hacer? Enseguida voy a pasar lista. Denme un instante.